Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Pues a nombre de la fracción de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de esta reforma, a favor de generar una libertad sindical en nuestro país, terminar con esa opacidad, con esa dificultad tan grande que tienen los trabajadores y las trabajadoras hoy en México para conocer a sus dirigentes sindicales, para conocer su contrato colectivo y también terminar con los contratos de protección y liberar la fuerza de la contratación colectiva. En Chile, en Uruguay, realmente la productividad ha crecido a partir de una decisión importante del Estado en esos dos países de liberar esta contratación colectiva y hacer que cada grupo de trabajadores pudiera tener mejores condiciones de trabajo. Las trabajadoras y los trabajadores de México son muy responsables con sus fuentes de trabajo a la hora de poder negociar sus condiciones de contratación. Libertad sindical, contratación colectiva y un nuevo modelo de justicia laboral. Se ha dicho que esta reforma tiene que ver con una historia, con una presión por parte de Estados Unidos por esta declaración de la líder de la Cámara de Representantes en Estados Unidos sobre que necesitaban que México tuviera una reforma sincera, planteaba ella, a favor de estos derechos. En realidad, la historia de esta reforma es una historia muy grande. En primer lugar, es una historia de muchos años de lucha del sindicalismo independiente, de los sindicatos democráticos de nuestro país, ahora agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores, en la nueva central sindical. Es decir, es una historia que tenemos, por supuesto, que reconocer. Es una historia larga de trabajo y de lucha de estos sindicatos democráticos e independientes. En Movimiento Ciudadano vamos a votar a favor de esta reforma porque trae esta larga historia que además inicia con un trabajo muy profesional y serio que le encarga el entonces presidente Enrique Peña Nieto al CIDE. Le encarga el trabajo de ver qué necesitamos o qué necesitaríamos cambiar en México para que se realmente lograr una justicia cotidiana, se le llamó. El CIDE lo que hizo no fue presentarnos documentos de por dónde tendría que ir la reforma, una reforma al sistema de justicia, sino que nos presentó casos por todo el país, foros regionales, presentaba trabajadores enfrente, hablaban de su caso y la pregunta era, ¿cómo resolverían eso? ¿Cómo harían justicia a este trabajador, a esta trabajadora, o qué no harían de lo que hay en este momento para lograr justicia laboral? De ahí, de ese ejercicio profundo de conocimiento con los distintos actores, empresarios, por supuesto sindicatos, académicos e integrantes de sociedad civil, sale la propuesta que luego se expresó en la reforma a la Constitución en el artículo 123 y 107 para este nuevo modelo de justicia laboral. Después del 17, de enero, febrero del 17, hubo realmente muchas mesas de trabajo de manera tripartita de un lado y de otro. El Senado que se fue ya tenía lista una reforma laboral, en acuerdo con el Congreso del Trabajo, con los empresarios y sobre todo la fracción que en ese momento era mayoritaria del PRI, y afortunadamente el PRI al final dijo no vamos con esta reforma, no vamos a cerrar esta legislatura, vamos a seguir discutiendo el asunto y por eso se siguió discutiendo todo el año pasado, el 2018 y ahora el 2019. Entonces la historia es muy larga, sin embargo hay diferencias.
Hay diferencias todavía frescas, hay diferencias claras. El sector empresarial tiene diferencias en algunos temas, los sindicatos independientes y democráticos tienen diferentes en otros temas, los sindicatos agrupados en el Congreso del Trabajo también tienen diferencias. Es decir, tenemos que seguir discutiendo en este Senado y por eso es tan importante el acuerdo que promovió Movimiento Ciudadano a través de nuestro coordinador y todas las fracciones parlamentarias para que se haga un ejercicio de parlamento abierto y terminar de sentarnos y profundizar en esos temas en los cuales hay diferencia. Me parece muy importante este acuerdo de la Junta de Coordinación Política para hacer este ejercicio de parlamento abierto, terminar esta discusión y quizás en el próximo año legislativo de septiembre a diciembre podamos tener algunas reformas pertinentes si logramos estos acuerdos que sin duda en muchos sentidos se tiene razón. Entonces, para Movimiento Ciudadano, que vamos a votar a favor de este dictamen, para nosotros y nosotras es apostar a un cambio de fondo en la normatividad laboral, donde el enfoque de derechos humanos, la perspectiva de género, contra la violencia laboral y sexual, contra la discriminación, sean los ejes de progresividad para garantizar una justicia laboral que cierre la brecha de desigualdad entre los desiguales. Nuestro voto es a favor porque seguiremos trabajando para que los derechos colectivos e individuales de los y las trabajadoras no se vean amenazados por posturas regresivas y que la deuda social y laboral se salde. Por ello, queremos destacar este acuerdo que tuvo la Junta de Coordinación Política para seguir discutiendo, porque también están en la mesa temas centrales, el outsourcing, la subcontratación, el tema de la jornada laboral, las 48 horas ya no nos sirven, tenemos que cerrar esa jornada laboral y poner en la mesa la jornada de 40 horas, un sistema de seguridad social que sea un sistema universal de seguridad social frente a las nuevas formas de empleo. Hay muchas cuestiones que todavía que discutir y todas las voces deben de ser escuchadas, todas las demandas que les sirvan a las y los trabajadores de México deben ser atendidas y este es el compromiso de Movimiento Ciudadano. Así es que votaremos a favor, es una reforma que va en el sentido correcto. Efectivamente, ya se ha dicho acá, nosotros votamos una reforma para garantizar derechos a las trabajadoras del hogar. Esta reforma laboral viene, nuestra reforma va a la Cámara de Diputados y en algún momento tendrán que empatar. Sin duda, la reforma que votamos en este Senado sobre trabajadoras del hogar es mucho más progresiva que lo que viene en esta reforma y así también sobre otros temas. Sin embargo, me parece que liberar la organización colectiva, la contratación y este nuevo modelo de justicia laboral también va en el camino correcto para lograr mayor igualdad de oportunidades y de trato en nuestro país. Es un país que con ese modelo de contratos de protección, de no libertad sindical, de no derechos, acabamos, de aumentar el salario mínimo en diciembre, una excelente decisión, tuvo al país durante 30 años sin crecimiento económico y sin productividad. Que los trabajadores vivan en un régimen de respeto a sus derechos laborales en todos los países libera la productividad, hace crecer la economía con trabajadores más capacitados, más dispuestos a partir de tener una organización que realmente defiende sus derechos. Así es que, pues con el mayor entusiasmo, votar a favor para Movimiento Ciudadano de esta reforma y comprometernos a que todos y todas sean escuchados. Todavía hay diferencias, vamos a sentarnos a
verlas, invitemos a académicos, invitemos a sindicatos, a líderes sindicales, invitemos también organizaciones de la sociedad civil para terminar de decir, hasta aquí llegamos, en algún momento tiene que haber una decisión. Posiblemente se pueda integrar todo, pero posiblemente no lleguemos a acuerdos sobre el 100%, pero ese tampoco es el objetivo porque es más o menos imposible. Pero que todos sean escuchados me parece que es una gran decisión del Senado para no detener esta reforma. Esta reforma necesitamos votarla hoy, que empiece a funcionar, que empiece a caminar, y lo que tengamos que cambiar lo cambiaremos en los próximos meses y el próximo periodo legislativo, por lo menos de Movimiento Ciudadano, que tengan muy claro los sindicatos independientes, los sindicatos democráticos, el Congreso del Trabajo y por supuesto los empresarios, que estaremos en posibilidad de escuchar y de discutir para que esta reforma se vaya perfeccionando. Enhorabuena. Creo que vamos a tomar la mejor decisión este día por el bien de México, por el bien de la economía, por el bien de la productividad y por el bien de los trabajadores y las trabajadoras mexicanas. Hoy se nace pobre y se muere pobre, se nace rico y se muere rico, y el trabajo no te da movilidad social. Por supuesto que esta reforma no lo soluciona todo, pero vamos en ese camino para que trabajar sea un factor de movilidad social y que realmente este decreto que estamos viviendo de la precariedad y la pobreza laboral, trabajar ya no te hace salir de pobre ni te hace salir de precario, que eso se termine en nuestro país por el bien de todos y todas y por un país que le da mayor oportunidades y trato a su gente. Muchas gracias.